Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos como invitado a José Hernando Correa. Él es auxiliar del Hospital Gabriel Peláez Montoya y nuestro tema de hoy es la diabetes y la hipertensión arterial. Buenas tardes, José Hernando, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Clara, bien, ¿y vos? Muy bien, José Hernando. Pasemos a hablar de qué es la hipertensión arterial y por qué es tan peligrosa en las personas. Bueno, la hipertensión es el aumento de la presión arterial. Cada ser vivo tenemos una válvula que se está moviendo, está presionando pues la circulación sanguínea, que es en este caso el corazón. Él hace que la circulación pase por todo el cuerpo a través de las arterias. Entonces ese motorcito, digámoslo así, tiene como una intensidad para poder mover la circulación a través de todo el cuerpo. Cuando este se aumenta, es lo que llamamos hipertensión. La palabra hiper nos quiere decir alto, mayor. Entonces ya se sale de los valores normales en los que debe estar funcionando esa válvula, ese motor, y puede ocasionar muchos daños en el organismo, ¿cierto? Igual como existe también la hipotensión, que es bajita, la presión arterial, son dos extremos que se manejan entonces. Ambos son delicados, pero es mucho más delicado cuando es hipertensión, cuando es mayor de lo normal. Nosotros tenemos que conocer que nuestro corazón tiene dos movimientos, que es la sístole y la diástole, ¿cierto? De pronto, Hernando, en esa parte que mucha gente no entiende, cuando les dice que una está más alta o más bajita, explicar también un poquito de eso. Entonces, en esos dos movimientos, el de la sístole es cuando el corazón se contrae para poder impulsar, para mandar a través de las arterias la sangre, ya obviamente oxigenada, por todo el cuerpo. Esa es la que nos va a dar la presión mayor, ¿cierto? Y el otro movimiento, que es el de diástole, que es el de relajación, es cuando nos da una cifra menor. Ese es el de relajación, o sea, es cuando las cuatro cavidades que tienen pues el corazón, entonces son cuatro cavidades, son dos aurículas, dos ventrículas. Entonces es cuando se dilatan para recibir como la sangre que viene de todo el cuerpo para volver a hacer todo el proceso, ¿cierto? Entonces esa es la cifra menor. Esa es la que llamamos nosotros la cifra diastólica. Entonces siempre la presión arterial se va a componer de dos cifras, una mayor y otra menor. Siempre la primera va a ser la sistólica, que es la mayor, y dividido o debajo la diastólica, que es la menor, ¿cierto? Entonces de eso se componen esas dos cifras. ¿Y cuál es el valor normal en un adulto, por ejemplo, o en un menor? Bueno, entonces siempre tenemos como parámetros la sistólica, o sea la mayor, que oscila entre 100 milímetros de mercurio hasta 130 milímetros de mercurio. O sea que si la presión mayor está entre 100 y 130, es una cifra normal. Y la diastólica, que es la menor, debe oscilar entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Esa es la presión menor, ¿cierto? Cuando se nos encuentra por encima del valor normal, es lo que nosotros llamamos hipertensión, ¿cierto? Y cuando está por debajo del valor normal, es lo que llamamos hipotensión, ¿cierto? Entonces está más bajita de lo normal. Como digo, es mucho más peligrosa la hipertensión que la hipotensión, ¿cierto? El manejo es diferente y es más peligrosa la hipertensión. Bueno, Nando, ¿cómo se puede prevenir y tratar la hipertensión arterial o la hipotensión también? Bueno, básicamente la hipertensión, ¿por qué nos da la hipertensión, cierto? Hay muchas causas. Hay una que puede ser genética, o sea, yo vengo de familia de primer grado de consanguinidad, que todos son hipertensos o han sido hipertensos o murieron pues de problemas cardiovasculares.
tengo un riesgo alto a ser también hipertenso, ¿cierto? Otro es la raza negra o afrodescendiente, son más propensos a ser hipertensos y son los más difíciles de controlar pues por su misma situación genética. Personas adultas, antes conocíamos que la hipertensión era un problema de viejitos, ya ahora no es de viejitos, ahorita ya es hasta incluso de niños, ¿cierto? Sí. Todo depende de muchos factores. Uno que es el estrés, el manejo del estrés, entonces hay personas que manejan demasiado estrés por X situaciones pues a nivel familiar, social. Eso hace que me pueda aumentar la presión arterial. Lo otro es el estado físico, personas que son muy sedentarias, que se mantienen a toda hora, pues o su función va o depende de que tienen que estar pues en una posición sentada todo un día, salen del trabajo y siguen en la casa en la misma actitud, sentados. Ese sedentarismo hace que se pueda aumentar también la presión arterial. Personas que comen o consumen demasiado grasas saturadas, que les gusta mucho los saladitos, ¿cierto? Cocinan sus alimentos normal con los condimentos y la sal necesaria, pero le ajustan otro poquito más en el momento de su ingesta. Entonces todo eso hace el tabaquismo, ¿sí? Hace que eso pueda ser más predominante o llegar a alcanzar a ser hipertenso, ¿cierto? Bueno, Nando, de pronto, ¿qué tan frecuente es encontrar personas hipertensas en el municipio? Si hay muchos o está controlado o más bajito, contemos de pronto a los jardineros también. Bueno, la gran mayoría de los habitantes de jardín somos, porque yo también me incluyo ya ahí, no tengo en este momento pues cifras tensionales altas, pero igual ya he tenido mis antecedentes cardiovasculares, entonces somos la gran mayoría todos hipertensos. Unos ya diagnosticados, ya tratados pues a nivel médico, ya venimos en una rutina de controles, como hay muchos que no se han dado ni siquiera cuenta que tienen una presión alta. La gente físicamente conoce o dice que tienen la presión alta porque o le duele la cabeza o que sienten calor en su cuerpo, bochorno, así el tiempo, el clima esté muy frío, entonces van sintiendo calor. Entonces lo asocian y dicen que es que tienen la presión alta, ¿cierto? No son síntomas propiamente de la presión alta, aunque se pueden desarrollar o se pueden presentar esa sintomatología, en algunos nos puede dar, pero no por tener la presión alta. Esos síntomas en algunos puede ser notorio, como en otros no sentir absolutamente nada, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, cuando la presión ya está muy alta, voy a tener de pronto tinnitus, o sea, ruido en los oídos, como un pitido en los oídos, el dolor de cabeza que no me cede con ningún analgésico, por ejemplo un acetaminofén, o presión de pronto en el pecho, que me duele para respirar, o cuando voy caminando por la calle siento que me estoy agotando, entonces tengo que parar, ¿cierto? Sintomatologías propias como de la hipertensión, pero hay gente que es o se comporta totalmente asintomática con respecto a eso, ¿cierto? Entonces desconocen que están hipertensos. Para uno diagnosticar que es hipertenso debe hacerse una toma seriada de presión arterial en 3 ocasiones, ¿sí? Es lo ideal. Entonces mucha gente del municipio de Jardín, siendo de pronto hipertensos, son hipertensos silenciosos que no saben nada, porque son personas que nunca vienen a consultar preventivamente en los programas que llamamos adulto sano. Son muy reacias a venir donde el médico, que porque de pronto les da miedo que le digan que tienen alguna enfermedad degenerativa o alguna enfermedad pues lamentable que puede llevarnos a una muerte muy rápido. Entonces debido a eso no consultan, y como no vienen a la consulta preventiva, entonces ese problema, esa situación sigue trabajando lentamente y puede ocasionarnos complicaciones después que son irreversibles, ¿cierto? Entonces, acá en Jardín hay demasiados, somos más de 1000 y punta de hipertensos pues en el programa.
más los que andan por ahí silenciosamente sin saber que tienen cifras tensionales altas. Nando, por ejemplo, si alguien tiene la presión muy alta, o sea, de pronto ese punto en que ya hay que traerlo a urgencias porque tiene la presión demasiado alta, ¿qué les ocurre a las personas, pues? ¿O qué consecuencias tiene de un momento, pues, de que se tenga la presión muy alta? Bueno, Clara, uno normalmente cuando llega uno a la edad adulta empieza a padecer normalmente de dos situaciones. Uno que es la aterosclerosis y la otra que es la arteriosclerosis, ¿cierto? Eso se ve en las paredes de las arterias por el acúmulo de una placa que se va haciendo a nivel de grasa, calcio y otros componentes pues que lleva la sangre. Eso va causando estrechamiento del vaso sanguíneo, ¿cierto? Entonces hace que empiece a aumentar más la fuerza del corazón para poder alcanzar a llevar esa sangre a través de todo su cuerpo, ¿cierto? Cuando empieza ya a presentarse esa hipertensión, fácilmente cualquiera de esas placas se puede desprender de ahí de la pared de la arteria y se va por todo el torrente sanguíneo y llega a ocluir o a tapar pues un vaso más pequeño, y es lo que puede desencadenar el problema mayor, el daño irreversible. ¿Cuál es ese daño? Un infarto o lo que conocemos también como una trombosis, ¿cierto? Sí. Y me puede dar a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel de corazón, o muchas veces en cualquiera de las extremidades, ocasionando otros daños, ¿cierto? Cuando el infarto es fulminante, uno lo diagnostica pues como fulminante es porque mata de una a la persona. Eso sería un beneficio muy grande para el paciente o ya para la víctima, porque no sufrió, porque se fue, ¿cierto? Entonces descansó ya en la paz de Dios y ya no hubo ningún problema. Es la tristeza para la familia que no estaba esperando que se muriera, o al menos tan ligero, pero va y descansa. El problema realmente grave es cuando el paciente hace un daño, digamos un infarto agudo del miocardio, y eso hace que posiblemente no se muera con ese infarto. No necesariamente uno necesita los 3 infartos pues para que se muera. En algunos con el primero se muere, otros llevan hasta 3 y 4 dependiendo del daño que haga, pero quedan con unas limitaciones ya de por vida, ya imposible para esa persona desarrollar su actividad física o su trabajo o algo, entonces va a empezar ya a tener sus consecuencias graves, ¿cierto? O cuando le da a uno una enfermedad cerebrovascular, o sea que va y tapa uno de los vasos sanguíneos a nivel cerebral, puede desencadenar muerte de una parte del lóbulo del cerebro, entonces dejar la persona postrada ya el resto de sus vidas en una cama, con sus problemas a nivel de movilidad y sensibilidad. Entonces son aquellas personas que sufren una parálisis o una hemiparálisis pues de una parte de una mitad de su cuerpo, y ya son personas que de pronto pierden el habla, la escucha, que ya son postradas en una cama ya el resto de sus vidas. Entonces hay que alimentarlos, hay que asearlos, adivinarles qué puedan querer o no querer, ¿cierto? Entonces eso es lo que llamamos daños irreversibles. Ya la persona no se va a recuperar de ese daño que le ocasionó. O sea, bueno sería que si uno supiera que es hipertenso y con cualquier cosita uno se va para el otro lado, bueno sería, ¿cierto? Pero el problema es que muchas veces no nos vamos de una, sino que nos quedamos en este mundo padeciendo y pagando o purgando consecuencias además por no prevenir. Sí. Bueno, pasemos a hablar sobre qué es la diabetes y también dentro de la diabetes hay una clasificación que es la 1 y la 2. Entonces contémosle a las personas qué es y qué es ese tipo de clasificación. Bueno, la diabetes es una enfermedad también muy dada a ser hereditaria. Si yo vengo de familia diabético, por lo regular voy a adquirir fácilmente o a desarrollar fácilmente o a padecer esa enfermedad, ¿cierto? Hay 2 tipos, como usted lo dijo, diabetes tipo 1, que es lo que llamamos diabetes juvenil,
y la diabetes tipo 2, que es la que llamamos ya la diabetes de adulto o diabetes orgánica, ¿cierto? Ese tipo de diabetes en el juvenil puede ser que se hereda o en parte la adquieren por los hábitos alimenticios, el desorden alimenticio que pueden tener estos jóvenes, ¿cierto? Pero que uno espera que con el proceso de maduración pueda estabilizarse, ¿cierto? Y dejar de ser como tal diabético y ya volver a regular nuevamente la insulina, el mismo páncreas, pues seguirlo regulando normal. Entonces, de todas formas, algunos van a requerir manejo con hipoglucemiantes, son tipo pues ingesta oral, que es pastillitas, y ir componiendo como todo su parte metabólica hasta que pueda desaparecer como tal ese riesgo de diabetes, ¿cierto? Y ya la del tipo 2 es la que requiere prácticamente la aplicación de insulina como tal, que es una hormona que produce el páncreas, que en este momento o es escasa o no la está asimilando bien todo su sistema de absorción pancreática. Entonces se hace necesario que el paciente se inyecte a nivel subcutáneo, se inyecte la insulina. Hay varios tipos pues de insulina para el manejo, eso ya dependiendo de la valoración del internista, el médico internista o diabetólogo en este caso, y hace que se tenga que recurrir a esa hormona pero inyectable para poder que haga su proceso como medio normal su organismo. Bueno, Nando, también hay una diabetes gestacional. Contemos de pronto también un poco qué es la eso. diabetes gestacional se puede presentar durante la gestación, o sea, durante el embarazo pues de la materna. ¿Quién la sufre, quién la padece? Es la materna, ¿cierto? Muchas veces puede ser también un problema hereditario, ¿cierto? Pero que ella nunca ha desarrollado su diabetes en su vida normal, pero que durante el embarazo sí puede desarrollar la enfermedad transitoriamente durante el embarazo. Esta puede desaparecer normalmente también pasado ya el embarazo, terminado el embarazo, o sea, cuando el parto. Pero en algunas, dependiendo del cuidado, del manejo que se le haya dado durante todo este proceso gestacional, puedan quedar para toda la vida ya dependiendo de esa diabetes, ¿cierto? Y el bebé es el que va a traer mucho mayor riesgo en que pueda heredar esa diabetes gestacional de la madre, ¿cierto? Entonces son niños que por lo regular van a salir macrosómicos, o sea, muy grandes, mayor del tamaño normal, o con un peso mayor, o sea, muchas veces son demasiado gorditos, pues, en el momento del nacimiento. Entonces a ese bebé hay que hacerle o seguirle haciendo controles, porque fácilmente esos bebés pueden desencadenar esa diabetes gestacional, la pueden desarrollar ellos. Entonces hay que estar muy pendiente, al menos ese primer año, que el niño no vaya a presentar cifras altas. Igual como en la hipertensión, en la diabetes también se maneja la hiperglicemia y la hipoglicemia. La hiperglicemia es cuando es mayor del valor normal, entonces uno diría que en los niveles de azúcar que normalmente nosotros manejamos en nuestro organismo van de 70 a 110, ¿cierto? Miligramos sobre decilitro. Cuando está por encima de 110, uno dice que ya hay hiperglicemia, o sea, el azúcar de su organismo está más alta, ¿cierto? Y cuando está por debajo de los 70 es hipoglicemia. Entonces mucha gente podemos ser hipoglicémicos. Y lo normal los mandan a una dieta pues como preventiva, de que tienen que consumir menos grasa, menos dulce, menos harinas, porque todo eso se va convirtiendo igual en lípidos, entonces hace que pueda aumentar. Entonces cuando uno es hipoglicémico lo mandan a comer menos de esa parte para que haya un nivel como estándar. Que cuando ya uno siente el mareo, que el desmayo o algo, pues se consume un poquitico algo de azúcar
sea en presentación de azúcar o un confite, para volver como a nivelar los valores pues normales de la glucemia. Para eso hay un aparatico que es un Destrometer, entonces fácilmente uno mismo se examina y coge la tirilla y ya ahí sabe si tiene hiper o hipoglucemia. Entonces de pronto alguien que demos como una guía de unos síntomas que de pronto yo diga, bueno, me está pasando esto, de pronto es que tengo ese problema, o además pues consultar al médico, pero como una alarma que uno piense en asistir al médico además para eso. Bueno, como igual para las dos enfermedades, la una puede desencadenar casi la otra, pues decir que si yo soy hipertenso voy a desarrollar diabetes, no, pero sí es factible de que cuando yo ya soy diabético va a desencadenar una hipertensión, ¿cierto? Eso es un daño a nivel de las glándulas pues que tenemos propiamente nosotros, que son aquí ya las suprarrenales, el mismo riñón. Entonces la diabetes empieza a ir degenerando, incluso la hipertensión también empieza a ir degenerando todos esos órganos blancos, que son los que van a tener unas consecuencias graves, ¿cierto? Entonces, si yo tengo de pronto que cuando tuve una rabia o cuando tuve una angustia o alguna cosa, puedo sentir de pronto pitido en los oídos o dolor de cabeza, o sentir como un calor exagerado de pronto en el cuerpo, o que estoy caminando y que me agito, me canso, es bueno que consulten o se hagan tomar la presión. Ya a nivel del municipio hay mucha gente que puede tomar la presión. Cuando nos dan una cifra tensional por encima de 130 en la sistólica y por encima de 90 en la diastólica, entonces debo de consultar. Pues si eso me lo dicen a mí en la calle, debo de consultar para que el médico sea quien lo evalúe y ordene una toma seria de presión arterial. Entonces eso se hace 3 días diferentes para que ya ahí concluimos si la presión sí está alta y meterlo nuevamente en control. Cuando yo, por ejemplo, estoy en la ingesta de un alimento o algo y que después de haberme ingerido el alimento, sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la comida, empecé a presentar como mareos, como visión borrosa, como que el mundo se me va o se me mueve todo, eso puede ser problema de hiperglicemia. Entonces sería bueno también consultar para que le manden una glicemia en ayunas normal basal, y ya dependiendo del resultado de eso, pues ya ordenarán una curva, que es una prueba de 2 horas con unas cargas de glucosa para saber si se está alterando. Y más que todo, la población adulta somos los más propensos a adquirir como esos 2 tipos de enfermedades. Aún todavía uno descarta mucho la población joven, porque los jóvenes aún hacen deporte, ¿cierto? Entonces, como modo preventivo, ya los que estamos en el grupo de hipertensión, o los que están en el grupo de diabetes, entonces una de las cosas buenas es aumentar el ejercicio. Entonces hay que hacer como mínimo 3 veces a la semana ejercicio mínimo de una hora. O sea, eso es como lo normal. Es que media hora no. Entonces sería 1 hora el caminar. No es necesario pues diario que hay que trotar, no. Ya uno a su edad ya le duelen pues las rodillas, las pantorrillas, los pies. Se cansan muy fácil, pero sí debe uno de coger un ritmo de caminar al menos 3 veces en el día. Eso me favorece mucho la parte de la hipertensión y la parte de la diabetes. Tratar de tener una vida tranquila, no estar metidos en problemas. Yo sé que uno en cada casa, en cada familia tiene uno sus problemas y sus cosas, pero tratar de aislarse mucho de esos problemas a nivel familiar, a nivel social, porque eso también puede conllevar a un aumento exagerado en las cifras de ambas enfermedades. No consumir sustancias alcohólicas. Para los diabéticos eso es mortal, y para el hipertenso también es muy grave pues el consumir las sustancias alcohólicas. El tabaquismo, o sea, también eso va a ocasionar una cantidad de daños en ambas patologías. El uso o implementación de sustancias grasas, harinas, azúcares en la alimentación, todo eso va a conllevar a un aumento exagerado, ¿cierto?
Pronto en ese tema muy importante, Nando, que además las personas o que son hipertensas o que son diabéticas, además el médico o el nutricionista les manda una dieta para que controlen también. Entonces la idea es que sigan esa dieta, que sean juiciosos, que sigan todas las recomendaciones que realmente se les da. Sí, hay personas que son muy receptivas a todas estas indicaciones que le da el médico, que les da el nutricionista o el personal de enfermería, y son muy constantes con esos cuidados, con esas medidas que ellos les dan. Pero hay otros que, mejor dicho, dicen, no, es que yo no me voy a morir de hambre, pues que me mate eso, pero yo no me voy a dejar morir de hambre, y hacen todo lo contrario. Entonces son personas que no se quieren, que no se aman. Yo, por ejemplo, digo algo con la parte de su tratamiento. Hay gente que dice, es que estoy cansado de tragar maíz, ¿sí? Porque les mandan cierta cantidad de tabletas o pastillas, pues en este caso, como la gente la conoce, para poder manejar o tener controlada la presión arterial o para mantener controlada su diabetes. Entonces dije, no, yo ya estoy cansado, yo parezco una gallina tragando maíz, ¿cierto? Y abandonan o cogen su tratamiento de cuenta de ellos y se toman a deshoras el medicamento. Si les mandan por cada 8 horas, o sea, 3 en el día, entonces se toman solamente 2 o 1, ¿sí? Son personas que no van a hacer una adherencia lo suficientemente adecuada para el manejo de la hipertensión o de la diabetes. Entonces, cada que llegan a un control, los vamos a encontrar totalmente descompensados, ¿cierto? Entonces, vuelva y empiece, vuelva y haga, igual ellos siguen. O sea, yo eso lo digo clara porque uno muchas veces visita muchos hogares de estas personas hipertensas o diabéticas y les encuentra uno una cantidad exagerada de medicamentos, ¿sí? Con respecto a la orden o a la fórmula que les hizo el médico. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer con eso? Recogerlos de allá para no dejarles tanto medicamento que se vaya deteriorando, dañando, y vuelve uno a explicarles cómo debe hacer su tratamiento. Pero es imposible, hay una gente que es imposible pues el manejo de esto. Bueno, Nando, para ir terminando, entonces de pronto, recomendaciones además de las que ya diste, sobre asistir a los controles que se hacen en el programa de promoción y prevención del hospital, que por favor pues no falten, que sean juiciosos con sus citas, con su dieta, con sus medicamentos. Entonces, algo sobre eso, José Hernando. Bueno, todos estos pacientes, si supieran la importancia que es el asistir al control, es que el control, ¿qué es? Básicamente es una revisión y es valorar si el tratamiento que tienen, si es el adecuado y si está siendo adherente pues al manejo de sus cifras, ¿cierto? Cuando en un control se encuentra unas cifras totalmente diferentes a lo normal o a lo esperado, entonces se hace necesario o quitar o adherir al tratamiento otras más, ¿cierto? Para poder mantener regulado. Muchas personas vienen al control y como en la vez pasada me dijeron que estaba muy bien, entonces si ya yo estoy bien, entonces ya voy a dejar este medicamento porque es que ya yo me alivié. Cuando uno tiene esas dos enfermedades, sea la hipertensión o la diabetes, son enfermedad ya crónica. Ya eso no tiene cura, nunca nos vamos a curar. Y debe seguir su tratamiento. Solo es manejo, ¿sí? Un manejo adecuado con el tratamiento, y que los controles se hacen es para eso, para ir mirando cómo van esas cifras y si hay que ir rebajando pues el medicamento en su cantidad y en su periodicidad, o cómo hay que subirlo. Entonces es importante que asistan a los controles, que en algunos son cada mes, en otros cada 2 meses, en otros cada 3 meses, dependiendo de la situación y cómo se vayan encontrando, ¿cierto? Entonces no dejen de asistir a los controles, hay que estar de acuerdo a la programación que nos hagan en el carnet del programa, entonces asistir puntualmente a esos controles y el utilizar sus medicamentos adecuadamente en el horario establecido, a la hora pues que debe de ser, si se debe de utilizar o ingerir el medicamento con alimento o sin alimento. Entonces hay que preguntarle muy bien al médico qué medicamentos se pueden tomar estando en este momento ingiriendo algún alimento, o cuáles no pueden estar, porque algunos se inhiben o
o se les pierde su potencial para lo que van debido al alimento o al ayuno. Bueno, entonces además de todas estas recomendaciones, muy importante el autocuidado, cada uno es responsable de su salud, pues tenemos los profesionales de la salud que nos ayudan, que nos atienden, pero cada uno es responsable de cómo maneja su vida y su cuerpo, y entonces la idea es que estemos muy atentos a eso, seguir las recomendaciones. Muchas gracias entonces, José Hernando, por estar con nosotros acá en nuestro hospital. Con mucho gusto, Clara, esto es algo muy importante que la institución tiene para toda la comunidad en general. Agradecerle también a todo el equipo de Antena 4 por estos servicios que nos prestan tanto a la institución como a la misma comunidad de Jardín. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 15 días acá en nuestro hospital.